el poder hacer tu voluntad, el poder honrarte a ti siempre, Señor. Eso es lo que nuestro corazón desea. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema es cuidado con la desobediencia. Es una advertencia. Así, ¿verdad? Entre signos de admiración, cuidado con la desobediencia. Hermano, nosotros sabemos que Sansón fue un hombre escogido por Dios, que fue un hombre que desde antes de su nacimiento ya Dios lo había designado para una misión especial. Hemos leído acerca de cómo un ángel se presentó a su madre para declararle qué era lo que él iba a hacer y a hacer en el futuro. Así que conocemos que era un hombre muy especial, un instrumento en las manos de Dios. Y quiero desde esta misma introducción hacer una comparación entre la vida de ese hombre y la nuestra. Porque así como él fue escogido por Dios, también nosotros somos escogidos por Dios. Así como él fue lleno del Espíritu Santo, también nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Si Dios nos ha elegido, hermano, para una misión especial, quiere decir que Él nos ha apartado, Él nos ha hecho un pueblo muy especial que Él ha seleccionado. Y en ese sentido, al igual que Sansón, como tenía algunos deberes o podemos decir algunas obligaciones que él tenía que cumplir también para cumplir ese propósito, también nosotros. Porque a Sansón se le dijo cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir para guardar su voto de nazareo. Y nosotros, aunque no seamos nazareos en el sentido de lo que la ley exigía, pero sí es verdad, como decíamos la última vez que tratábamos este estudio, que también Dios a nosotros nos ha apartado y por lo tanto también demanda cierta santidad de nosotros. Entonces, hermanos, al abordar este tema hoy con la desobediencia, pues mi deseo es que entendamos que para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, también nosotros debemos poner de nuestra parte. Porque claro está que Dios había elegido a Sansón con un propósito específico de libertar a Israel de los filisteos. Y Dios nos ha escogido a nosotros para que podamos anunciar su palabra por todo el mundo. Nos ha escogido para que seamos un pueblo especial, un pueblo que muestre al mundo lo que es vivir para Dios. Pero para ver de cumplir de eso, también nosotros pues debemos poner de nuestra parte, como decía anteriormente. Veamos entonces, en primer lugar, que Sansón no sometió su vida a la palabra de Dios. Ese es el primer detalle que podemos ver en su vida. Hermanos, una de las cosas que puede llevar al fracaso la vida de algún cristiano o de un pueblo en particular es no atender a la palabra de Dios. Porque les digo, en todo lugar, aquí en donde nosotros estamos, oímos predicar la palabra de Dios casi los 365 días del año. Y si usted va allá por las calles, oye que anda alguien predicando, si pone la radio, oye que alguien está predicando, si prende la TV y pone un canal cristiano, oye y ve que ahí está predicando alguien. Entonces, palabra hay. El detalle es qué hacemos nosotros con la palabra. Si la obedecemos, viene bendición para nuestras vidas. Pero si no la obedecemos, hermanos, va a haber consecuencias desagradables. Y en este momento quisiera desde ya quizás cambiar el chip de algunos de los que estamos acá y de los que nos ven a través de la red. Porque cuando hablamos de desobediencia, cuando hablamos de pecado, casi siempre pensamos en los pecados más desagradables y que son más visibles, como por ejemplo el adulterio, como por ejemplo el homicidio, la borrachera y pecados así, ¿verdad? Que son bien escandalosos. Pero pecado es cualquier transgresión a la palabra de Dios. Pecado es, por ejemplo, no congregarnos. ¿Aló? Sí, ¿verdad? Vea que una pequeña cosita que nosotros pudiéramos decir, no, pero eso no es grave. Sí es grave delante de Dios. Incluso si nos ponemos un poquito más en sintonía, pecado es la mentira. Amén.
La mentira es pecado y esa está diseminada muchas veces en algunos cristianos. Hermanos amados, cuando nosotros decimos sí, dice la Escritura, debe ser sí. Y cuando decimos no, debe ser no. Pero si nosotros nos enfrascamos en algunas cosas y creemos que así es, estamos en problemas. Así que, mis estimables, veamos de entrada que cuando no se obedece a la palabra de Dios, van a haber consecuencias. En este caso, pues eran cosas bastante graves. Veamos entonces lo que dice la ley en Éxodo 34. Éxodo 34 en el versículo número 16. Mire lo que dijo el Señor. 34:16. Dice incluso el 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso había dicho Dios en su ley. En el capítulo 7 de Deuteronomio, más adelante, en el Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3, dice así: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Si bien es cierto que en este caso Sansón estaba pidiendo que le tomaran por mujer a una muchacha filistea, los filisteos no eran de las naciones cananeas, y en este caso la prohibición era estricta con los cananeos. Pero es una realidad que era un pueblo enemigo de Dios, era un pueblo de las costas del mar Mediterráneo, eran de los peores enemigos de Dios. Por lo tanto, la alianza que estaba tratando de hacer Sansón con esa mujer no era correcta. Estaba transgrediendo el mandamiento de Dios que decía que los israelitas debían casarse con alguien, y es más, de su misma tribu, para guardar incluso la parte de la herencia que les había tocado. Y si no se casaban con alguien de su tribu, tenían que buscar a alguien siempre del pueblo de Dios, o sea, del pueblo de Israel. Hoy en día, el detalle que hay en la iglesia o el problema que se da es que a las muchachas a veces no les gustan como para casarse los que están en la iglesia, sino que buscan afuera. Les gusta más la forma como se visten o cómo andan los muchachos de afuera, ¿verdad? Que muchas veces son vagos, son tremendos, ¿verdad? Son, si le quisiera poner más, ¿qué problema? Pero dejémoslo hasta ahí. Pero ¿qué pasa con los muchachos? A veces también es lo mismo. Tuve la oportunidad de conversar con un anciano, se puede decir pastor de una iglesia, y él me decía, fíjese que hay un problema, porque en nuestra congregación hay varias muchachas que están ya para casarse. Pero ¿qué sucede? Los jóvenes no las piden, me decía. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Cuando vamos a otro campo blanco, dicen ellos, vamos allá y les decimos que nosotros tenemos muchachas casaderas ya, por si ellos quieren pedir en ese lugar. Vea, varias muchachas, pero los del lugar no las piden, y ya teniendo la edad, ¿verdad? Por supuesto. Entonces me decía él, estamos afligidos porque hay muchachas que ya tienen bastante edad, y más que todo las mujeres se afligen cuando no se casan y ya tienen suficiente edad. Los hombres casi no, ¿verdad? Pero la realidad es, hermanos, que hay que ver que el Señor dice dentro de tu pueblo. ¿Por qué estar pensando allá afuera si al final a una muchacha no sabe que aunque lo mire muy bonito, ¿verdad? Aunque lo mire así como que es bien agradable, cuando se dé cuenta la va a comenzar a maltratar? Se supo en una oportunidad que un hombre malvado hasta fingió que era creyente, llegó a la iglesia y hasta aceptó a Jesucristo, entre comillas, y después dijo, me quiero casar con la joven fulana de tal. Y al final pues engañó a todos, le prepararon todo, se casaron, y se dice que cuando se casaron, le dijo a la muchacha, vaya, le dijo, hasta aquí llegó tu vida de iglesia. De aquí en adelante no me vas más a la iglesia, le dijo. Así que te casaste conmigo, soy tu marido y hoy me vas a respetar. Y ahí fue el dolor para la muchacha, que todo el tiempo se congregaba. Hasta ahí llegó. Y después el lloro.
los problemas y todo eso. Vienen situaciones terribles cuando nosotros no obedecemos al Señor. Si nos vamos a los ejemplos bíblicos, en Génesis 24, dice que Abraham le pidió a uno de sus siervos más de confianza que cuando escogiera mujer para su hijo Isaac, que fuera hasta su familia, allá en Harán o en la tierra de Ur incluso. ¿Por qué? No, perdón, en Harán era. ¿Y por qué fue eso? Porque ellos vivían en la tierra ahí de Canaán. No lo vas a casar con una de estas mujeres, le dijo. Tienes que ir allá, a la tierra de Harán. Veamos ese pasaje. En el capítulo 24 del Génesis, versículos 3, miren lo que dice. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Eso le dijo Abraham a su siervo. Y él le dijo, y si esa mujer no quiere venir, bueno, tú vas a ser libre de tu juramento, pero tú vas a ir allá. Y sabemos la historia, lo que pasó. Sabemos que esa muchacha vino, se casaron y después vienen los hijos. Y qué bendición más grande que de ahí viene la nación de Israel. Pero más adelante en el capítulo número 26 será otro caso, versículos 34 y 35. Aquí ya no es Isaac, es Esaú, uno de los hijos de Isaac. Y cuando Esaú era de 40 años, mira la edad que se casaban esta gente, porque vivían más que nosotros, ¿verdad? Hoy la edad de casarse es ya de los 18 en adelante. Claro, si está estudiando, pues debe de tratar de tener cuidado, pero ya de ahí en adelante. Entonces dice el 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basenet, hija de Elón, Eteo, y fueron, ¿cómo dice ahí? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Eran mujeres de allí, de la tierra de los cananeos. Eso no fue de agrado. Para ellos eran problemas. Casi siempre, hermanos, cuando no hay una concordancia entre la familia de la esposa y la familia del esposo, siempre van a haber dificultades. Por eso es que se debe tener cuidado. Casi siempre se ve, cuando se van a casar los jovencitos, se ve como que es una cuestión de amor y que si, amor romántico, y que si ellos se gustan y si ellos se quieren, que no le importa a nadie. Así se ve. Pero de esa declaración a la realidad hay mucha distancia. Porque la verdad es que siempre, aunque se case el muchacho con la muchacha, pero ¿y las familias? Las familias siempre están ahí. ¿Y qué van a decir después? No, sí que los que nos amamos somos nosotros y no le importa a nadie más. Eso sería un gran egoísmo. Incluso porque las buenas relaciones se enseñan, ¿verdad? Y las familias cristianas compartimos los mismos valores, pero piensa una familia cristiana emparentando con una que no es cristiana, ahí se ven las dificultades. Ahí es donde comienza el lloro, ya sea para la muchacha o para el muchacho. Entonces yo creo que es importante el obedecer lo que Dios dice para evitarnos problemas, para evitarnos consecuencias. Estoy seguro que ya algunos de los que son mayores estarán pensando, si me hubiera dado cuenta de eso antes, ¿verdad? Me habría evitado aquellos problemas que pasé en mis años primeros de matrimonio. Porque en realidad, muchas veces el que no era cristiano, el que vino a Cristo ya con esposa o con esposo, le pasó de todo. Golpes, ¿verdad? Patadas, mordidas y todo eso. Un montón de cosas. Pero en Cristo es diferente. Entonces Dios dice en 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga lo que dice el Señor. Si Él lo ha dicho, es porque Él sabe que vienen problemas cuando se da eso. Claro, hay varias relaciones que se pueden dar entre un creyente y un incrédulo, pero la relación más cercana es casarse. Se sabe que los que se unen, dice la Escritura, son uno, una unidad, de una forma tal que el poder violar esa unidad, pues la Biblia dice que es un pecado. Entonces dice, no te unas en yugo desigual.
¿Cuáles son los valores de los cristianos hoy en día? Nosotros sabemos amar, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos son valores nuestros. Pero el que no es creyente no va a tener esos valores. En estos días, ¿verdad? Podemos decir, bueno, nosotros vamos a ir a la congregación, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, estamos poniendo el año en las manos de Dios, pero el que no es cristiano comienza a hacer planes a la loca, ¿verdad? Y no, hoy vamos a ir a tal lugar, en el siguiente mes vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a ganar el mundo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Solo piensa terrenamente. Pero el que es hijo de Dios pone a Dios en primer lugar. Su familia gira en torno a su relación con Dios. Su trabajo gira en torno a su relación con Dios. La cuestión iglesia gira en torno de su buena relación con Dios. Hermano, todo Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que Sansón hizo caso omiso a las instrucciones piadosas de sus padres. Mire lo que pasó. Capítulo 14 de Jueces. Dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer. Estaba él tan prendido de ella, ¿verdad? Lo había cautivado de una manera tal que él dijo: tómenmela por mujer. A él no le interesaba cómo sus padres lo habían instruido, porque estamos seguros que siendo descendiente de Israel, él había tenido la instrucción desde muy pequeñito. Los israelitas tenían eso, que ellos comenzaban la educación en casa. Todo lo que tenía que ver con lo que ellos tenían que saber comenzaba en casa. Y la parte bíblica era prioridad. Deuteronomios 6:4 dice que ellos tenían la responsabilidad de declarar la ley de Dios a sus hijos. ¿Dónde? En la casa. ¿Dónde? En el camino. ¿Cuándo? Cuando se levantaran. ¿Cuándo más? Cuando se acostaran. O sea que constantemente la familia cristiana está compartiendo el mensaje de la palabra. Yo no sé si usted ha estado con cristianos que su tema de conversación número uno es hablar de las maravillas de Dios. Pero puede ser que a alguien le aburra el que alguien solamente hable de Dios. Porque puede ser que diga: no, este es religioso, este es muy espíritu flautico, dicen hoy algunos. Pero la realidad es, hermanos, que si nosotros amamos a Dios, ¿y de qué vamos a hablar? Pues, ¿verdad? De cualquier tema que nosotros estemos hablando, siempre mencionamos a Dios. Porque sabemos que nuestra vida depende de Él. Sabemos que si comemos, depende de Él. Sabemos que si tenemos salud, depende de Él. Si nuestra familia está bien, depende de Él. Si nuestro trabajo nos va bien, depende de Él. Si en los negocios va bien, depende de Él. Entonces la gloria y la honra, la alabanza, siempre son al Dios Todopoderoso. De Él y nada más. Entonces, hermanos, viene Él y dice: no, pídanme a esta muchacha. Ella es la que me gusta a mí, dijo Él. Y mire los padres muy bien, ¿verdad? Como cualquier padre cristiano. Y su padre y su madre, dice el versículo 3, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Qué pregunta, ¿verdad? Que le hicieron. Como que hoy un muchacho de acá de los nuestros le dijera a su padre y a su madre: mire, fíjese que me gusta una, ¿verdad? ¿De dónde es? De allá por San Miguel. Es un ejemplo nada más. Podría ser de Sonsonate, ¿verdad? O de cualquier otro departamento. ¿Y quién es? A saber quién es. Pero la ha conocido ¿a dónde? En la universidad. La ha conocido ¿a dónde? En el trabajo. ¿Y quién es? A saber. ¿Y su familia? A saber. ¿Y de qué apellido son? Menos, no importa. Ese es el problema. Sabe que yo conozco todavía familias que están investigando cuando le dice: fíjese que una muchacha, fíjese que el joven fulano de tal me anda enamorando.
Ah, de veras, ¿y quién es? ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Y comienzan los padres, e incluso he sabido que hasta los abuelos, a investigar quién es ese muchacho y de qué familia es. Y llegan al punto de decir, no vaya a ser que seamos familias nosotros mismos, porque a veces la familia extendida se va por diferentes lugares. Entonces los antiguos siempre estaban pensando en que no se fueran a casar siendo familias, pero hay ocasiones en las cuales hay personas que no les importa que sean familias y entre familia mismo se casan. Y hoy hay problema en eso. La raza se ha extendido tanto y creo que la medicina sabe mejor que yo esto, cómo las personas que se casan siendo de familia cercana tienen problemas al hablar de la parte física. ¿Por qué? Porque hay una degeneración en lo que es la parte del cuerpo y la misma deficiencia que tiene la familia cuando se unen. Por eso hay muchas veces que hijos nacen con malformaciones. No es que sea esa la razón siempre, ¿verdad? Por supuesto, pero esa es una razón. Entonces hay que tener cuidado. Cuando vemos estos ejemplos, debemos pedir a Dios. Y mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 4. Mas su padre y su madre, dice, no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Pero se me queda una parte ahí en el versículo 3. Dice que Sansón le responde a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Oiga lo que dice, ella me agrada. ¿Qué dicen hoy los jovencitos? Claro que no todos, ¿verdad? Porque sé que algunos son temerosos de Dios y principalmente los que están dentro de la iglesia. Vamos a pedir a los servidores que por favor guarden silencio, ¿verdad? No es posible. Han sido puestos para ayudar, no para interrumpir, ¿verdad? Hermanas, por favor, allá atrás. Entonces, hermanos, ella dice, esta quiero, pídanmela a ella porque a ella quiero. ¿Qué dicen hoy los jóvenes? Los que no respetan a sus padres, ¿verdad? Cuando papá lo aconseja, cuando mamá lo aconseja, ¿qué están diciendo ellos? No, es que esa es la que me gusta, pídamela. O puede ser la señorita, ¿verdad? Que ya le gustó un joven y ese es el que quiere y se le ha metido y ya no le importa el consejo de papá. Entonces, de igual forma, ¿verdad? No, si es que me gusta y no va a haber otro. Y si no me caso con ese, pues siento que me voy a morir. Es mentira, no es así, ¿verdad? Los que somos mayores sabemos eso, que son cosas que se meten en la juventud y a veces hasta equivocados, ¿verdad? Pero hay que pedir a Dios. Los jovencitos, ¿verdad? De nuestra iglesia, sé que están bastante todavía tiernos. La mayoría todavía no están en edad de casarse, pero deben saber que cuando llegue su momento, lo primero que tienen que hacer es pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios, porque no van a tener consecuencias funestas si eso hacen. Segundo, obedecer el consejo de sus padres. Si lo obedecen, van a honrar a sus padres en primer lugar y principalmente a Dios. Entonces, este muchacho, decía él, pídanmela porque ella me agrada. Ella es la indicada, decía él. Y la parte del versículo 4 donde dice que esto venía de parte de Dios, no es que esté diciendo que Dios estaba empujando a Sansón para que él se fuera con las paganas, ¿verdad? O con las malvadas, con las incircuncisas, como dice ahí, sino que Dios mismo usó esa situación para que él se acercara a los filisteos. Muchas veces Dios nos permite a nosotros que decidamos y a veces decidimos mal. Y cuando se decide mal, claro, los que sufrimos las consecuencias somos nosotros. Pero Dios siempre va a cumplir su plan. Eso téngalo por seguro. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que se cumpla la voluntad de Dios? ¿Por las buenas, para ponerlo más entendible? ¿Por las buenas o por las malas? Una persona sabia por las buenas. Pero alguien que no obedece va a tener que cumplir con la voluntad de Dios por las malas. Va a sufrir. Y ese es el problema, lo que queremos evitar, principalmente a la juventud. Entonces, hermanos,
Una situación semejante con los padres se puede dar hoy en día. El capítulo 20 y versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, dice, para que seas de larga duración sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces hay una promesa de bendición para los hijos que obedecen a sus papás, pero la vida se acorta para aquellos que no obedecen a sus papás. Eso es una realidad. Entonces, se puede decir que ese mandamiento que se repite en Efesios 6:2 es de gran importancia hoy en día en cuanto a las relaciones, en cuanto a lo que nosotros debemos cuidar, la buena comunión con Dios, el poder estar en sintonía, el poder amar a papá, el poder amar a mamá y poder poner en alto el nombre de Dios. Pero en tercer lugar, yo quiero que veamos también que él da rienda suelta a sus malos deseos. Sansón dio rienda suelta a sus malos deseos. Según el versículo 3, ya lo veíamos que él termina diciendo: tómenmela por mujer, porque ella me agrada. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, vamos a honrar a Dios? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a agradar a Él? Cuando nosotros nos dejemos direccionar por el Espíritu Santo, o cuando nosotros digamos: yo creo que este es el camino. Obviamente, ¿verdad?, si nos guía el Espíritu Santo. Pero si nosotros decimos: este es el camino, y qué, y verdad, y no. Si los papás les dicen a algunos hijos: ustedes porque ya vivieron, ustedes son viejos ya, y ustedes ya pasaron por esto. Por eso es que papá y mamá muchas veces aconsejan, porque ya sufrieron o ya vieron ejemplos negativos y quieren evitarle eso a los hijos. Pero ellos se empecinan: no, es que no, déjenme vivir mi vida. Yo quiero decidir por mi propia cuenta. Y muchas veces deciden darse en la nariz, como se dice. Lamentablemente. Es triste. Entonces, Sansón le da rienda suelta a sus deseos. Si leemos el capítulo 16, versículo 1, no solamente con esta mujer que leíamos al principio, sino luego se encuentra con otra mujer. Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Vea lo que dice. O sea que Sansón no andaba viendo, ¿verdad?, qué tipo de mujer era, sino que a él le interesaba satisfacer sus deseos. Y yo creo que entre los hijos de Dios debe ser diferente. No estoy ajeno a que al creyente siempre le llegan tentaciones, a que el creyente siempre le llega algo que en algún momento será movido a querer hacer lo malo, pero ahí está el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde el creyente debe reaccionar y pedirle la ayuda al Señor y reflexionar: ¿qué pasará entonces si yo cedo a esta tentación? Si es una situación como esta, de cuestión sexual, ¿a quién voy a dañar? Si es hombre, va a dañar a su esposa. Si es mujer, va a dañar a su esposo. ¿Quiénes más siguen? Los hijos. ¿Quiénes más siguen? Bueno, la iglesia, en el caso de nosotros, que somos iglesia. ¿Quiénes siguen? Los otros familiares, la familia del esposo, la familia de la esposa. Y hermanos, después viene la vergüenza pública. Es tremendo cuando nosotros analizamos esto desde la realidad de lo que se da en estas situaciones. Entonces debemos ser muy, pero muy cuidadosos. Sansón llega y mira a esa mujer ramera y a él no le importó, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento dice que el que se une a una ramera, uno es con ella. Piensa en un cristiano, tiene el Espíritu Santo, pero no le importó y va al centro o va donde quiera que sea y se mete con una ramera, ya es igual que la ramera. Se hizo inmundo igual que ella. O puede ser al revés, ¿verdad? Si es una mujer y también se une con otro hombre que no es su esposo, o puede ser una joven que se une con alguien que no es todavía su esposo, entonces igualmente se contamina. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Porque este hombre falla en eso. Él le da rienda suelta a todos sus deseos y a él no le importó. Dice el versículo 4, siempre del capítulo 16, después de esto dice: aconteció que se enamoró. ¿Qué pasó con él?
se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y Dalila es la historia de la perdición de Sansón. El gran cabello que él tenía, ¿verdad? Que se ha de haber sentido él, pero orgulloso. Todas me imagino que las mujeres lo han de haber chuleado, como decimos nosotros hoy, ¿verdad? Quizás hasta se dejaba de él que le tocaran su cabello, ¿verdad? O eso era quizás de lo que se enamoraban las mujeres, no sabemos. Pero eso que él tenía, que en realidad la fuerza de él no era el pelo, de eso estamos conscientes, que la fuerza de él no era la cabellera, que la fuerza de él era el voto que él tenía para con su Dios, la relación que tenía con Dios. Cuando él desobedece eso, ahí vino su ruina. Así que, mis estimables hermanos, tengamos cuidado. Todo venía en escala descendente. Al principio él como que se iba a casar formalmente. Y de hecho que según lo que leíamos en el 14, al parecer como que se casa con ella y le va mal. Pero después se llega a una ramera y después con Dalila y al final, prendido ya, enamorado de ella, no le importó descubrirle incluso un secreto que él tenía. Hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los secretos nuestros? Hay personas que le llaman secretos del reino. Hay que ser cuidadosos. ¿Para qué nosotros vamos a andar contando cosas que son propias, cosas que son íntimas del cristiano y comenzar a divulgarlas con los que no entienden nada de eso? Mejor presénteles el mensaje de Jesús. Y cuando esa persona se convierta, entonces va a entender qué es ser un hijo de Dios. Porque si la muchacha está por ahí, se deja dominar por otro joven que no es cristiano, ¿qué es lo que le va a decir? No vayas a la iglesia. ¿Y por qué vas tanto? ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que hay ahí? Con una vez que vayas es suficiente. ¿Verdad? Y si la muchacha se prende tanto de ese joven, le va a hacer caso. Y así, ¿verdad? Por el ejemplo. Pero ¿qué más? Como número 4, Sansón también violó su voto de nazareo. En una oportunidad dice que toca un cuerpo muerto, aunque no era de una persona, pero sí fue de un león. Versículo 8. Volviendo después de algunos días para tomarla, llegó para tomar ya a la mujer, dice que se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Si se recuerdan, uno de los requisitos que se le puso a él era que no se iba a contaminar con cuerpos muertos. Y a él no le importó. Aquel león que él había despedazado antes, que él mismo mató, hoy ahí se había hecho un enjambre de abejas. Había un panal, dice, de miel, y él lo toma y comienza a comer. No le importó a él. Como el cristiano ahora, ¿verdad? Que tiene el Espíritu Santo, que sabe que es un hijo de Dios, sabe que es lavado con la sangre de Cristo, pero muchas veces allá en las fiestas paganas, ¿verdad? No le importa. Bailando algunos. Claro, tal vez no sea el caso aquí, pero sí se conoce de creyentes que hacen eso. Se sabe de creyentes que para los días de fin de año, como dicen, ¿verdad? Empinan su codo. Muchas cosas, hermanos. Entonces, violar lo que Dios nos ha dado a nosotros, eso es estar cayendo en desobediencia de la palabra de Dios. Y si nosotros estamos en ese sentido, créanlo que no vamos a prosperar. Hoy que comenzamos este año, hay que comenzar con pie derecho. Hay que comenzar creyendo que Dios es capaz de poder mantenernos firmes hasta el final de este año. Y eso es por poner un ejemplo, porque nosotros sabemos que nuestra caminata no finaliza al diciembre 31. Nuestra caminata sigue y sigue y sigue. ¿Hasta cuándo sigue? Hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor, yo quiero servirte
en toda mi vida. Amén. Entonces Sansón viola ese voto y al final el andar con sus juegos, que lo vamos a ver en los otros capítulos, lo llevó a que le quitaran lo único valioso que él tenía. Por supuesto que él había sido llamado para vencer, para derrotar a los enemigos, para libertar a Israel, pero eso dependía de la asistencia de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para ser vencedores en Cristo. Pero ¿por qué el cristiano a veces no vive una vida victoriosa? Porque se descuida. Viene el lloro después, vienen los lamentos. Y dice, si no hubiera hecho aquello. Ay, si no le hubiera hecho caso a mi amiga. Si no le hubiera hecho caso a aquel compañero. Si no me hubiera dejado llevar por los vecinitos ahí, dicen los muchachos. Cuidado con todo eso, porque eso nos va a llevar a la destrucción. Y el Señor no quiere eso para nosotros. La desobediencia es pecado delante de Dios. Y Él no quiere que nosotros suframos consecuencias. Por eso, hermanos, tenemos estos ejemplos de un hombre tan ungido de Dios. Esa parte incluso, pues, me quedó pendiente. Porque se dicen en 4 oportunidades que Sansón fue asistido por el Espíritu Santo y hacía grandes hazañas. Eso lo vamos a tratar en el siguiente mensaje. Pero ese hombre que disfrutaba del poder del Espíritu de Dios y que veía que no había hombre que se le opusiera, no había ciudad que no pudiera él entrar, no habían puertas que él no pudiera abrir, no habían leones que él no pudiera despedazar. Pero ese hombre fue el que al final murió en la burla. Se burlaban todos los demás de él. Yo no creo que un cristiano quiera terminar sus días así, ¿verdad? Nosotros queremos terminar así como Pablo, que dijo, he peleado la buena batalla. Esa tiene que ser la convicción de nosotros, hermanos. Y el Señor nos ama y Él espera lo mejor de nosotros. Y Él tiene incluso lo mejor para cada uno de nosotros. Oremos al Señor y digámosle, Padre amado que estás en los cielos, oh mi Señor, te damos las gracias, pues nos permites en esta oportunidad honrarte, Señor, exaltarte, pues eres maravilloso, eres bondadoso, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que seas tú el que nos guíes, que tu buen espíritu pueda, Señor, hacernos personas obedientes, que podamos estar dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, que nos apartes de aquellas situaciones que nos impiden el disfrutar, Señor, de una buena comunión, que tu buen espíritu, mi amado Dios, puede estar ahí en los momentos en los cuales necesitamos tu auxilio, en los cuales somos tentados, en los momentos, Señor, de gran adversidad, en los momentos, Señor, de debilidad. Padre eterno, que tu espíritu nos fortalezca, que tu espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros. Padre, te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén.